Buenos días, doctor Alemán, y buenos días, compañeros. Hoy les vamos a explicar un poco acerca de la investigación cualitativa. Para iniciar, nos vamos a presentar cada una. Yo me llamo Sofía Alejandra Ovaldes Osorio y espero que esta presentación sea de su agrado. Yo soy Astrid Alejandra Morán Alvarado y espero que entiendan lo que vayamos a explicar y sea de su agrado también. Buenas tardes, me llamo Lisbeth Zamora y que podemos aprender algo de esta presentación y que podemos disfrutarlo todos juntos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sofía María Quiroz Fachán. Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con esta presentación. Mi nombre es Diana. Ok, para empezar, Diana, porfis, cambia la diapositiva. Vamos a empezar recordándoles qué es la investigación, así en general, y pues como ya todos aquí saben qué es, encontré este concepto que es algo diferente. Y dice, la investigación como práctica social se caracteriza por la confrontación teoría-empiria, por la previsión de una estrategia metodológica desde el inicio, como brújula o andamiaje general y dialéctico y no como corset, y por su originalidad en cuanto a alcanzar cuestiones no implícitas en el planteo original. Bueno, cuando dice teoría empírica, quiere decir que la investigación en general tiene una parte teórica y que se puede decir que es como un conjunto de ideas que explican un fenómeno y las cuales fueron deducidas a partir del conocimiento adquirido, de, por ejemplo, la observación o el razonamiento, incluso de una experiencia, que es donde entra la parte empírica, que es exactamente eso, el conocimiento que procede de la experiencia. Y entre paréntesis dice como brújula o andamiaje en general y dialéctico y no como corset. Pues esto, en pocas palabras, quiere decir que la investigación es una recolección de información que puede tomar diferentes caminos y en todo se va a aprender algo. Y también que pues no es cerrada ni estricta. Cambia de diapositiva, porfis. Bueno, ya habiendo explicado la definición de investigación, vamos a empezar explicándoles qué es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. Esta procura lograr una descripción holística. Bueno, entonces la investigación cualitativa básicamente es la recopilación de datos no numéricos. Entonces podemos decir que en ella vamos a interpretar y evaluar información que se obtenga de algún recurso, como por ejemplo las entrevistas. Esta procura lograr una descripción holística, como dice en la diapositiva, y esto quiere decir que intenta analizar exhaustivamente y a detalle un asunto o una actividad en particular. Cambia de diapo, porfis. A ver, continuando con qué es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se enfoca en el contexto social. Implica un cambio epistemológico. Esto quiere decir que cambia la forma en cómo se adquiere el conocimiento de las cosas en el transcurso de la investigación. O sea, que puede tomar diferentes caminos. Requiere un profundo conocimiento del comportamiento humano. Es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas, como biografías, etnografías y fenomenologías. Es un proceso iterativo
Iterativo quiere decir que algo se repite muchas veces. Un ejemplo de esto podría ser repetir las entrevistas e instrumentos para procurar consistencia en las respuestas de los sujetos. Y es multimetódica, naturalista e interpretativa. Y estas son características de este tipo de estudio, lo que quiere decir que interpretan fenómenos en términos del significado que las personas les otorgan. Cambia de diapo, por favor. Tipos de investigación cualitativa. Observación participativa. Es donde el investigador participa dentro de la situación o problema que se va a investigar. Un ejemplo de esto puede ser un investigador que se haga pasar por un vagabundo con los residentes de algún hospital y que conviva con ellos, y pues ahí va a hacer su investigación en el hospital y con los residentes. Y ahí el investigador está participando activamente en el proceso de su investigación. También es aceptable que el investigador sea reconocido de antemano en una investigación. Por ejemplo, un investigador que desea saber cómo se da el proceso de enseñanza en una sala de clases, en una determinada materia, y que quiere estar en la clase como participante y a la vez haciendo observaciones e interpretaciones del estudio. Ahí se sabe que el investigador está en medio de la investigación y está participando. La observación activa. Esta quiere decir que el investigador observe y tome los datos. Aquí, como su nombre lo dice, pues es la recolección de información desde una postura totalmente alejada y sin involucramiento alguno por parte del investigador. Esta tiene simulaciones, que es un método de observación no participativa donde se crea una situación y los sujetos actúan y se les observa, y el estudio de casos, que llevar a cabo un estudio exhaustivo de una persona, una sala de clase, escuela o institución. Cambia de diapo, por favor. Siguiendo con el mismo tema, los tipos de investigación cualitativa, viene la investigación etnográfica. Esta combina tanto los métodos de observación participativa como las no participativas, con el propósito de lograr una descripción e interpretación holística del asunto o problema a investigar. Pues en otras palabras, son estudios socioculturales que se ocupan de describir estilos de vida y prácticas de las sociedades. El énfasis es documentar todo tipo de información que se da a diario en una determinada situación o escenario. Observar y llevar a cabo entrevistas exhaustivas y continuas, tratando de obtener el mínimo detalle de los que se está investigando. Cambia de diapo, por favor. Siguiendo otra vez con el mismo tema, su relevancia es que permite ver muchos aspectos subjetivos difíciles de cuantificar o de medir objetivamente. Tiene una limitación, y esta es que, como estudia naturaleza interpretativa por parte del investigador, puede estar afectada por prejuicios y que se cuestione por ende la validez y confiabilidad de la investigación. Para probar su confiabilidad y validez es importante que los hallazgos se comprueben por diversos medios e instrumentos de investigación. Por ello es muy importante utilizar una gran variedad de instrumentos que sirvan para corroborar los resultados. Y todo esto gracias a que la investigación cualitativa es una investigación en la que se puede dar mucho sesgo. Cambia de diapo, por favor. ¿Por qué es importante la investigación cualitativa? La investigación cualitativa tiene una larga tradición entre las disciplinas como la educación, la sociología, la psicología y la antropología. Cuando se aplica la investigación cualitativa en salud, es una herramienta metodológica para obtener respuestas profundas acerca de lo que las personas piensan o sienten, y permite una mejor comprensión de sus actitudes, sus creencias, sus motivos y sus comportamientos. Cambia de diapo, por favor. Los estudios cualitativos en salud. La investigación cualitativa en salud podría contribuir al mejoramiento de la calidad del cuidado, así como a la mejoración de la relación entre los profesionales de salud y las personas que demandan atención. Pues
la investigación cualitativa, como sabemos, se dirige a las personas hacia lo que sienten, cómo perciben y sobre todo a la búsqueda de significados, ¿verdad? Identificar y comprender los significados que las personas y las comunidades confieren a los procesos de salud y enfermedad resulta bastante importante, la verdad, ya que, como dice en la diapositiva, podría contribuir al mejoramiento de la calidad del cuidado, así como mejorar la relación entre los profesionales de salud y las personas que demandan atención. Y también podría aportar muchas cosas más, pero eso depende del investigador y de cuál es el objetivo de la investigación que se haga, ¿verdad? La investigación en salud se utiliza a menudo en abordajes cuantitativos y el conocimiento obtenido debe enfrentar muchas veces los retos de fenómenos relacionados con los procesos de salud y enfermedad para los cuales no hay instrumentos de medición o que son subjetivos y socialmente construidos, y ahí es donde entra pues los estudios cualitativos. Y cambia de diapo, por favor. Ahora les voy a explicar algunas diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Para facilitar la explicación y el entendimiento, pues hice una tabla de la que les voy a estar hablando de manera muy breve, porque la verdad se podría decir que es como un resumen de lo que ya les dije y de lo que mis compañeras les van a hablar después. Bueno, la definición de la investigación cualitativa es que es un método de investigación el cual emplea la recolección de datos no numérica con el fin de explorar y describir la realidad, asumiendo una realidad subjetiva, abierta, reflexiva y dinámica. En cambio, la cuantitativa es un método de investigación que estudia los fenómenos numéricos. Buscan medir la magnitud y van tras resultados estadísticos que se interpretan objetivamente y empíricamente. Las cualidades de la investigación cualitativa. Les voy a estar nombrando nada más algunas que, por ejemplo, se basa en observar e interpretar. Esta tiene como elementos de estudio las categorías y algo muy importante es que la pregunta de investigación se ajusta y se refina a medida que se recolectan los datos. Como anteriormente les había dicho, esto quiere decir que el rumbo de la investigación puede ir cambiando o se pueden ir agregando cosas, al igual que la pregunta de investigación, ¿verdad? Pues se puede ir modificando también. En cambio, la cuantitativa se orienta hacia la descripción, predicción y explicación. Esta es objetiva y pues aquí también es importante recalcar que la pregunta de investigación se define a priori y no se modifica en el transcurso del estudio. Los objetivos de la cualitativa son explicar, predecir, describir o explorar el porqué o la naturaleza de los vínculos entre la información no estructurada. Y de la cuantitativa, esta trata de identificar la correlación entre las variables, la objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda la muestra procede. Y también aquí es importante decir que la cuantitativa puede verificar hipótesis. El muestreo en la cualitativa. Se busca una muestra rica en información. Pues esto básicamente quiere decir que la decisión sobre el mejor modo de obtener los datos y de quién o quiénes obtenerlos se toman en el campo, ya que los participantes del estudio no resultan desconocidos cuando lo iniciamos y pues es la propia información obtenida la que va guiando el muestreo. En la cuantitativa, el tamaño de la muestra se define para alcanzar un poder estadístico con significación clínica. O sea que esta tiene que ser más planeada. Cambia de diapositiva, por favor. Las diferencias. Las diferencias de la cualitativa y la cuantitativa son que la cualitativa está centrada en la fenomenología y comprensión, como anteriormente les había explicado. Y la cuantitativa está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. La cualitativa defiende el uso de técnicas de comprensión personal, sentido común y de introspección.
mientras que la cuantitativa defiende el uso de técnicas de contar, medir y el razonamiento abstracto. La cualitativa es usada esencialmente en grupos pequeños y la cuantitativa tiene mayor aplicación a sistemas grandes y conglomerados. La cualitativa es orientada al proceso y la cuantitativa es orientada al resultado. La cualitativa se interesa en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa, y la cuantitativa busca las causas de los fenómenos sociales poniéndoles poco cuidado a los estados subjetivos de los individuos. Las ventajas de la investigación cualitativa, estas son que tiene una gran flexibilidad para aprovechar las circunstancias mientras la investigación avanza y toma nuevas ideas. Y la cuantitativa tiene una base científica comprobable con mediciones controladas. O sea que la medición es muy precisa. Y las desventajas son que en la cualitativa solo se pueden estudiar grupos pequeños, ¿verdad? Como ya les había dicho anteriormente. Y el investigador puede perder la perspectiva del observador y por ende puede haber una probabilidad de sesgo. Y en la cuantitativa los resultados son generalizables a la población. Este tipo de investigación se limita a responder y es débil en términos de validez interna. Y bueno, gracias. Eso es todo por mi parte. Espero que hayan entendido. Y ahora mi compañera Alejandra les va a explicar cuáles son las técnicas para una investigación cualitativa. Buenas tardes, yo ahora voy a hablar sobre cuáles son las técnicas para una investigación cualitativa. Para realizar una investigación cualitativa se deben utilizar 3 técnicas, las cuales estas son las que se utilizan más a menudo, que es la observación, las entrevistas y los grupos vocales. En observación es un método de recolección de datos sobre el comportamiento que ocurre naturalmente en un contexto determinado. Regresar a la anterior, por favor. Gracias. Las entrevistas son una estrategia metodológica que se utiliza para recolectar información sobre perspectivas, actitudes, experiencias individuales, etc. Y los grupos focales son muy útiles para obtener información sobre las perspectivas y las normas culturales de un grupo. Ahora, sí, pasando a la observación. Siguiente, por favor. Gracias. Se utiliza en la investigación cualitativa, donde este se examina a un individuo o un grupo de individuos y tiene como fin describirlos y permite evaluar la discrepancia entre lo que dicen y lo que realmente hacen en su vida cotidiana. Tenemos que tomar en cuenta de que la observación se clasifica en 2 partes, en la observación participante y observación no participante. Donde en observación participante, el investigador participa en la experiencia involucrándose también con los individuos estudiados. Y este es un poco difícil, ya que el investigador no tiene que perder la perspectiva investigativa sobre participar. O sea, para el investigador es un poco difícil, ya que pues, se puede estar desviando en otros temas por estar involucrado en las actividades con los individuos estudiados, ¿verdad? Entonces se puede olvidar un poco de la investigación y puede retardarla. Ahora, en observación no participante, el investigador observa los eventos sin participar en las actividades. Cuando se utiliza la observación como recolección de datos, depende de la capacidad del investigador para actuar como un instrumento de investigación. También se utiliza la observación si es necesario que estos se registren y se analicen de manera sistemática durante el tiempo real, o si no pueden en el tiempo real porque están atareados o están con mucha información, lo pueden retardar un poco, pero que no pase de 5 horas o de un día o una semana, se podría decir.
Los investigadores utilizan diarios también donde plasman sus observaciones, cómo se sienten, los cambios a largo tiempo, anotan todo lo que van observando de una manera resumida para ya después plasmarla en la investigación ya más concreta. Ahora, en la entrevista, puedes pasar a la siguiente, por favor. Gracias. En la entrevista se busca comprender a través del lenguaje y de las expresiones no verbales de los entrevistados los problemas, las situaciones, las opiniones y la experiencia. Las entrevistas también se pueden clasificar en entrevistas estructuradas, que estas siguen una serie de preguntas previamente seleccionadas por el investigador. Es como un cuestionario, así sencillo. Las entrevistas semiestructuradas, que el investigador cuenta con una guía de entrevista que sirve para tomar en cuenta todos los temas que se va desarrollando y que se considera relevantes. Este tipo de preguntas son preguntas más abiertas y el investigador puede desviarse del formato y no es necesario mantener un orden estricto. Ahora, las entrevistas no estructuradas son más flexibles para recorrer información a partir de conversaciones. O sea, cuando estamos hablando con un individuo que se está estudiando, como hacerle preguntas, pero en forma de conversación, sin que él se sienta tan abrumado. Las preguntas deben ser naturales, sensibles y claras para el entrevistador, ya que si son muy detalladas o muy directas, el entrevistador puede sentirse muy presionado a ver qué contestar, y pues ahí puede ser que nos mienta o que ya nos dé información falsa. En fin, debe ser así, tranquilas, como que estamos hablando con otra persona, una conversación normal. Ahora, otra variante en las entrevistas cualitativas son los diarios personales. Esta es una técnica confiable para obtener información sobre conductas, eventos y otros aspectos de la vida cotidiana de los sujetos que son difíciles de recordar. Esto nos pueden ayudar también a tener una información más clara y precisa de lo que los individuos estudiados hacen en su día o de lo que se está investigando, ya que al momento de que ellos hacen su diario personal, esto nos puede servir para recolectar datos sobre la salud, las enfermedades, las conductas asociadas a su dieta, la nutrición, las drogas, si es que utilizan, y sus conductas sexuales. En fin, muchas cosas nos pueden brindar los diarios personales. Ahora, en los grupos focales, puedes pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Los grupos focales se refieren a grupos de individuos seleccionados y ensamblados por investigadores con el fin de discutir y comentar un asunto que es el objetivo principal de un estudio a partir de la experiencia individual de sus participantes. El objetivo principal de la investigación con grupos focales es obtener información acerca de las actitudes, los sentimientos, las creencias, las experiencias de los participantes que están estudiando. Los grupos focales también permiten al investigador recolectar bastante información en un lapso más corto. Son particularmente útiles para cuando existen diferencias entre los participantes. También grupos focales nos ayudan a los participantes a tener una oportunidad de involucrarse en el proceso de la toma de decisiones y al de ser considerados también que uno se enfoque más en ellos y que se sientan pues como importantes. Los grupos focales tienen varias desventajas. El investigador, por ejemplo, tiene menos control sobre los datos recolectados que él puede tener mediante la observación o las entrevistas. No pueden asumirse que los participantes estén expresando su propio punto de vista
También es difícil de ensamblar y requieren una plantación y una ejecución cuidadosa. También los números de participantes que se recomiendan por grupos, que es usualmente entre 6 a 10 personas, aunque puede haber variaciones que en las recomendaciones entre 4 y 15 personas. La duración recomendada para un grupo focal determina entre 1 hora y media y 2 horas. Y sigue una secuencia caracterizada por la presentación, la fase de discusión y la fase de cierre. El siguiente, por favor. Ahora, pasos para la ejecución de un estudio cualitativo. El proceso de un estudio cualitativo se compone de 4 elementos. Establecimiento de un área de interés, que se refiere al objeto de estudio dentro del proyecto de investigación. El planteamiento de una pregunta de investigación, que se va por la pregunta que el estudio busca responder. La recolección de datos, que se refiere a las técnicas utilizadas para obtener la información necesaria para responder la hipótesis. Y el análisis de información obtenida, que se refiere a la manera de cómo se van a realizar los datos que se han recogido mediante las técnicas cualitativas, mediante los cuestionarios y todo lo que se utilizó para recolectar los datos, ¿verdad? Siguiente, por favor. La validez y la confiabilidad. En la validez se debe evaluar el papel de la subjetividad y su plantación, ejecución y análisis. Debido a que no hay un análisis estadístico, es difícil verificar si el análisis es un proyecto con datos cualitativos, es correcto o es incorrecto. Debido a que esto es difícil determinar si el investigador está diciendo la verdad o está mintiendo, ¿verdad? Debido a la naturaleza propia de las técnicas cualitativas, es difícil determinar si se está diciendo bien el estudio. Un buen estudio cualitativo emplea estrategias metodológicas variadas y sus resultados son válidos cuando los hallazgos encontrados con diferentes técnicas de recolección de datos son congruentes. Las respuestas que un individuo proporciona en una entrevista semiestructurada pueden compararse con material escrito como cartas, diarios personales, como ya les había dicho, cuestionarios, entre muchas otras, mucho otro material. Esta validación cruzada de la información se conoce como una triangulación, que la triangulación es como una estrategia permitida que permite reducir sustancialmente el riesgo de que los hallazgos de un estudio cualitativo sean producto de un método aislado a una recolección de datos. Es una estrategia que aumenta la validez del estudio cualitativo y mejora la confianza en la autenticidad de sus datos y de su interpretación. Los investigadores utilizan frecuentemente la información de conjuntos de datos. También en la investigación cualitativa hay maneras de garantizar hasta cierto punto la confiabilidad que presenta la recolección de datos, haciendo un análisis o interpretación de los datos obtenidos. Un registro claro de los datos y de las técnicas utilizadas, así como una cuidadosa documentación, es el proceso de los análisis, que permite que otro investigador llegue a conclusiones no parecidas, sino similares, y produzca una explicación coherente del fenómeno estudiado. Gracias.
Hola, voy a hablar de estrategias de muestreo en la investigación cualitativa, que podemos ver que el muestreo es importante en la investigación por la razón que es una herramienta donde no solo podemos investigar, pero también ese mismo categoría podemos ver y sacar los resultados que necesitamos para para el tema. Entonces, el muestreo es algo importante. Entonces dice, la investigación cualitativa le permite al investigador incluir de forma deliberada una amplia variedad de informantes para acceder a fuentes importantes de conocimiento sobre el tema. Entonces podemos analizar que al tener ciertos muestreos y que podemos investigar es que lo importante es cada resultado que obtenemos no solo lo podemos analizar, sino que al analizarlo podemos concluir y sacar los resultados de cada investigación. Entonces, como podemos ver que en cada muestreo cualitativo tiene varias características. Entonces, en esas características podemos ver que el diseño se puede ser flexible y se ajusta a la medida en el que el estudio progresa. ¿Qué significa? Entonces, si uno ya tiene, por ejemplo, un cuestionario y ya podemos sacar unos resultados y ya tener un resultado ya planteado y sabemos que al final, qué se va a concluir, o no sabemos todavía exactamente en detalle los resultados y tenemos que volver a hacer el examen o un cuestionario o preguntarle tal vez al grupo de personas diferentes preguntas para sacar los resultados que necesitamos. Entonces, es flexible. Segundo, las unidades del muestreo se selecciona secuencialmente. El que viene después depende del que viene primero. Entonces, todo, como dije antes, todo viene en diferentes áreas y depende cómo lo hacemos. Entonces, lo que estamos haciendo es que las unidades del muestreo depende de cada uno en qué necesitamos seleccionar. ¿Es una área o es la otra? Entonces, todo depende. Tercera, la muestra se ajusta continuamente de acuerdo con los desarrollos de la teoría y de los resultados que se van obteniendo. Es la tercera. Se hace una selección inicial de informantes y una vez recolectados, codificados y analizados sus datos, se produce una explicación. Como les decía antes, tenemos que tener ciertos resultados en qué se basa nuestra investigación. Entonces, a tener los resultados, de allí vamos a sacar lo más importante y de analizarlos, juntarlos y ya tener una idea en cómo podemos perseguir o qué tenemos que arreglar en la investigación. 4. La selección continua está en el punto de redundancia. Entonces, es como repetir, ¿verdad? La selección puede seguir o tener el punto donde podemos decir, ok, lo vamos a hacer de una forma donde podemos tener los resultados o podemos seguir buscando más resultados o lo terminamos ahí y concluimos. 5. La muestra incluye la búsqueda de casos negativos con el fin de darle mayor fuerza y amplitud al desarrollo de la teoría. Y yo creo que esa parte es muy importante
en la teoría donde, o en la perspectiva donde, donde si tenemos varios temas o detalles donde te puedes contradecir a ti mismo o a ti misma, puedes decir, ok, en esta área no lo puedo investigar porque tiene sus negativos y sus positivos, y ya tenemos como una lista en que, va, en mi investigación lo voy a hacer en esta área, pero ¿qué pasa si algo pasa en esta área? Y entonces, en esta investigación siempre se puede tener como un negativo en decir que, va, yo tengo un detalle en que se puede contradecir a sí mismo. Entonces ya uno sabe que en eso negativo se puede concluir en que, yo estoy haciendo esta investigación por esta razón y esta razón lo voy a seguir. Siguiente diapositiva, por favor. Análisis en estudios cualitativos. Entonces, yo siento que en los análisis no es solo de recolectar los datos por tal vez solo decir que se concluye esta investigación y ya tengo los resultados. No, es de analizar el por qué, el cuándo y si por qué eso está sucediendo, qué afecta, qué no afecta. Hay diferentes áreas donde se puede analizar los resultados, los datos y concluir con la investigación. Entonces dice que ya recolectando los datos y el investigador debe seguir una serie de pasos. Y como pueden ver, se dice, 1, la búsqueda de vacíos de información. 2, transcripción de material. 3, registros de los datos en un procesador de palabras. Es decir, que los datos que uno obtiene se pueden convertir en palabras donde no solo es solo de interpretarlos, sino que es para crear y editar los datos que tal vez están desordenados o se tiene que tener un orden, una lista, y así se puede estar en los para seguir investigando. 4, dice la limpieza de los datos, cambio de nombres de los participantes, como también tenemos que ver ¿cómo es la palabra? Respetar, ¿verdad? Los participantes, ¿verdad? No solo de el moral, ¿verdad? Cuidar esa confidencialidad entre tú y los participantes. 5, codificación de los datos. 6, identificación de temas y subtemas. Desarrollo de categorías provisionales, significando que hay categorías que pueden ser permanentes o no permanentes. Y eso, ¿qué pasa? Igual con los resultados. Obteniendo los resultados, usted puede ver qué se quita y qué no se quita, qué te va a servir y qué no te va a servir, para llegar a una conclusión final. Siguiente, por favor. Descripción del fenómeno del estudio, exploración de relaciones entre las categorías, refinamiento de los temas y de las categorías
no solo vamos a recolectar datos solo por la razón que lo necesitamos, sino que los datos va a concluir o va a decirnos si estamos yendo en el bien camino con nuestra investigación. 11. Desarrollo de la teoría e incorporación de conocimiento previo. Y en los estudios cualitativos, hay muchos estudios donde ellos agarran información de tal vez artículos o igualmente los estudios anteriores, y de eso se basan a otros estudios donde generan más ideas, generan más detalles donde tal vez en el estudio anterior no obtuvieron. Entonces, en la 12 dice la evaluación y validación de modelos de explicación mediante la triangulación de datos, de fuentes y de abordaje analítico. Y cuando hablamos de la triangulación de datos, es de comparar, es de verificar, es de comparar las perspectivas de los participantes, es de verificar la consistencia de las personas que vamos a entrevistar, es de obteniendo tal vez datos en diferentes técnicas, entrevistas, grupos, observación, como mi compañera anterior he dicho, y es de validar esos resultados. Entonces, se hace esas análisis de los resultados, porque no solo podemos tenerlas, sino que es de profundizarnos, es de también de seguir buscando al final de encontrar los resultados que necesitamos. Y al final la redacción de reporte, que básicamente son los datos originales, qué se puede decir, cómo se puede formular, y cada uno tiene sus datos que son apropiados para la investigación, porque no podemos meterle unos datos que no concuerdan con la investigación. Se va a contradecir y al final no se va a llegar a una conclusión. Siguiente, por favor. El análisis de datos cualitativos. Entonces, podemos ver y analizar que en estos datos se tienden para interpretarlos y al final llegar a la teoría. Dice, los análisis conlleva un proceso iterativo de investigación que implica volver a los datos para ajustar y delimitar su campo. Entonces, ¿qué es iterativo? Iterativo es como de repetir. Entonces, la investigación, que cuando estamos haciendo investigación, no solo lo vamos a hacer una vez, ¿verdad? Son varias veces que lo vamos a hacer y tal vez vamos a encontrar más resultados diferentes, o como dije anterior, tal vez lo tenemos que cambiar. Como dice, se tiene que volver a ajustar los datos y tenemos que ver todo eso. Dice, las técnicas analíticas para datos cualitativos pueden dividirse en dos grandes categorías, que son técnicas de análisis basadas en teorías lingüísticas. ¿Qué son teorías lingüísticas? Dice que las teorías lingüísticas se basan en un análisis narrativo, el análisis del discurso y análisis lingüístico formal. ¿Y qué es un lingüístico formal? Se define como clases de complejidad, estructura y establecido relaciones entre los diferentes casos. No solo casos, sino que clases igualmente.
Entonces se puede tomar esas teorías de los resultados, esas técnicas que podemos observar entre tal vez los grupos de personas que vamos a preguntarle las preguntas y se basan en eso. Las técnicas de análisis basadas en sociología abordan el texto como si está fuera una ventana de acceso a la experiencia humana. También se puede decir que es algo histórico por la razón que en general la humanidad somos una humanidad donde que proviene de miles de años de historia y cambiamos cada vez que vemos algo diferente, como la tecnología cambia, entonces el pensamiento y lo que es el pensamiento, la economía, lo que es detalle familiar, entonces todo eso cambia y si vamos a hacer una investigación basada en la sociología, es ver todo en lo analítico de dónde proviene la persona, qué hace la persona, si esta persona va a ser útil para llegar con los resultados que necesito. Entonces, como la sociología, recordamos que es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o la población regional. Entonces, como dije anterior, no solo vamos a investigar cualquier persona, sino que tenemos que ver qué grupo de personas vamos a preguntarles para llegar a la conclusión de nuestra investigación. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, ya lo dije. Entonces, esa parte son subtemas de subcategorías de la sociología. Y dice, el análisis de palabras o frases obtenidas mediante técnicas estructuradas de recolección de datos. Entonces podemos ver que se puede utilizar varias estrategias analíticas como el análisis de componentes, la construcción de taxonomías o de mapas mentales. Entonces podemos ver que no solo podemos tener esa recolección de datos, sino que qué más se puede sacar de los datos. Si es un cierto tema, de ese tema va a ser, de ese tema se va a concluir, de ese tema se va a obtener más detalle y no solo de los resultados que nosotros obtengamos, sino que también hay artículos donde tal vez se basan en ese mismo tema. Dicen el 2, el análisis de textos libres como narrativas, discursos y respuestas a preguntas abiertas durante entrevistas y para los que se pueden utilizar análisis de redes semánticas o análisis de contenido. Entonces, en esta parte se puede decir que qué términos podemos utilizar para tener o las preguntas para obtener las respuestas que necesitamos. No necesariamente necesita ser un código especial o algo científico, ¿verdad? Pero algo directo que se puede entender no solo entre los investigadores, pero también entre las personas que van a presentarse y dar las respuestas, porque ellos van a ayudarte con los resultados. Entonces, tampoco podemos decirles una pregunta tan abstracta y ellos se quedan, no sé qué responder a esta pregunta,
sino que se tiene que hacer preguntas donde se puede comprender y tener los resultados al directo. Que puedes decir, ok, esta pregunta le voy a hacer porque tengo que saber el porcentaje de tal y tal. Por ejemplo, ¿verdad? Necesitamos ese resultado directo y es concreto. 3. El análisis basado en la teoría fundamental es utilizada también en sistemas de codificación, pero dice que los códigos se contrastan con teorías y ya existentes. Entonces, como dije anteriormente, dependiendo en qué se va a investigar y si ya hay artículos y si hay ya resultados que uno puede usarlo como un fundamento en que uno puede decir, ok, yo voy a usar este resultado, pero necesito más. Con la teoría que vamos a basarnos, tenemos que ver si esta teoría, si este resultado me va a ayudar para mi investigación y lo puedo ampliar más para el conocimiento mía y para investigar más en qué se puede tal vez ayudar para las personas o se puede decir que, ok, falta en esta investigación y lo voy a investigar y se amplía más el tema. Siguiente. Y este es el cuadro que se da. Son tipos de muestreos que se puede utilizar para los estudios cualitativos. Y voy a leer algunas. Dice, muestreo de casos extremos, se caracteriza manifestaciones inusuales de un fenómeno de interés. Muestreo de bola de nieve, dice que identifica casos de interés a partir de personas que conocen a otras personas, quienes a su vez conocen a personas que pueden ser buenos casos para el estudio. Y también está muestreo por conveniencia y es ahora tiempo y dinero. Entonces son unos muestreos, como dije antes, son una herramienta ¿para qué? Para investigar. Y tiene cada uno su utilidad. ¿Para qué? Para los resultados que tenemos que obtener para llegar a una conclusión a la investigación. Y gracias. Yo creo que le toca a Sofía. Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca del análisis secundario de datos cualitativos. Este tipo de análisis se hace con datos ya existentes recolectados para un estudio anterior. También busca responder a una pregunta de interés distinta a la del trabajo original. Busca darle matiz diferente o mayor profundidad a la pregunta que originó el estudio. También es la utilización de datos recolectados, procesados, analizados y publicados con propósito diferente a los objetivos de la investigación que se plantea para la utilización de los mismos. Existen diferentes fuentes de información como bases de datos, estadísticas publicadas, entre otras. Existen diferentes estrategias de análisis secundario de datos cualitativos, siendo una de ellas el análisis adicional. Este es un análisis más intensivo y profundo de un hallazgo particular. Está el análisis adicional de un subconjunto de datos, que es un análisis de un subgrupo particular de la muestra del estudio original. Estas tienen que compartir ciertas características, las cuales permiten hacer análisis adicionales. Y por último, tenemos la aplicación de una nueva perspectiva o abordaje conceptual. Este es un análisis retrospectivo de una parte o de todo un conjunto de datos que tiene una perspectiva diferente. Estas se encargan de evaluar conceptos que no hayan sido centrales en el estudio original. En este tipo de análisis secundario existen ciertas consideraciones éticas, siendo una de ellas el cuestionamiento sobre la factibilidad y la compatibilidad. Asimismo, también existen ciertas limitaciones
siendo una de ellas como no existe ningún control en el proceso de recolección, proceso y generación de bases de datos, y en ocasiones las bases de datos no contienen información suficiente para responder a todos los objetivos de un análisis secundario, a pesar que hayan sido suficientemente útiles para responder a los objetivos primarios. ¿Me puedes cambiar, por favor? Los programas informáticos para estudios cualitativos. Estos buscan facilitar algunas tareas mecánicas de búsqueda, selección de datos y de la identificación de textos para su codificación. Siendo estas algunas de sus funciones. Son herramientas avanzadas para la búsqueda de texto y exploración, para la codificación y recuperación de textos, para realizar anotaciones y escritos. Son herramientas de vinculación de elementos y establecimiento de relaciones. Son herramientas de representación gráfica y mapas conceptuales y son avanzadas de consulta. Sin embargo, a pesar de las ventajas que proporcionan, el uso de estos programas no está muy extendido entre los investigadores. Y esto puede ser debido principalmente a 3 razones. La primera es el desconocimiento de las funcionalidades que ofrecen estos programas. La segunda es la adquisición de destrezas para un buen uso del programa, pues exige cierto tiempo y esfuerzo. Y la tercera es la dificultad a la hora de elegir el programa. También tenemos que tener en cuenta que hay un programa mejor que otro, que no hay un programa mejor que otro, sino que cada uno tiene peculiaridades y que su elección dependerá del que mejor se adapte al trabajo que se está llevando a cabo. En la actualidad existen diversos programas de análisis cualitativo de datos. En esta tablita que les coloqué hay unos ejemplos de esos programas que son los más populares. Ya puedes cambiar. Reporte de un estudio cualitativo. Aquí está estas las partes para aquellos investigadores que están interesados en hacer estudios cualitativos. Estamos comenzando con la introducción, donde se tiene que introducir a la pregunta de lo que se basará el estudio. Se describe qué es lo que se quiere estudiar y de cómo nació el interés por este tema. De igual forma, se debe describir los objetivos de la investigación. También tenemos el paradigma de investigación. Aquí el término paradigma se utiliza para representar las bases epistemológicas y conceptuales de su investigación cualitativa, que es la naturalista, pospositivista, y etc. Se debe de incluir una propuesta cuando se asuma que los lectores no están familiarizados con el paradigma de investigación cualitativa. También se debe de emplear un lenguaje específico para nombrar y describir el paradigma de investigación. Y se tienen que explicar el tipo de relación que el investigador tiene con los informantes. También tenemos el método de investigación, donde se deberá de identificar y de describir de manera general el método que se ha seleccionado y también todos sus procedimientos, como entrevistas, grupos focales y observación. Se deberá de describir en detalle lo que se pretende hacer desde el inicio del estudio y explicar cómo se seleccionarán a los informantes. También se debe de describir los procedimientos de recolección de datos, los procedimientos que se emplearán en el estudio, cómo se organizarán y cómo se considerará y protegerá la confiabilidad y la validez. Y por último tenemos los sesgos preliminares, hipótesis y supuestos, donde se deberá de describir cómo ha influido la revisión de la literatura en la manera como se ha desarrollado la investigación. También se expondrán los hallazgos que se esperan encontrar, sus hipótesis, supuestos de estudios y las limitaciones. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a dar algunos ejemplos de investigaciones cualitativas. Aquí les puse 3 títulos de algunas investigaciones que se realizaron de esta manera. La primera de ansiedad y estrés en los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. También cómo interpretan las mujeres los síntomas ginecológicos y
y de qué manera asumen su control sexual en el barrio Manzanares de la ciudad de Apartado. También otro título de otra investigación fue de influencia de un programa de valores para mejorar la autoestima de los estudiantes de Derecho. Bueno, y ahora hablando un poco sobre la apreciación crítica de estudios cualitativos. Bueno, aquí hay diferentes criterios para evaluar la calidad de un estudio cualitativo, por lo que algunos autores plantean lo siguiente, que algunos dicen que no es posible determinar la calidad de un estudio cualitativo siguiendo criterios preestablecidos, como lo mencionaron mis compañeras anteriormente. Otros plantean la necesidad de contar con más abordajes más rigurosos para apreciar la validez y la confiabilidad de tal tipo de estudio. Aquí lo que está subrayado, Macy y Poppy plantean una serie de guías generales pues para evaluar la calidad de un estudio cualitativo. Entre ellas son, ¿verdad? Bueno, uno, dice que el investigador explicó la estructura teórica y los métodos utilizados en cada fase del estudio. Otro donde dice que el contexto fue claramente descrito. Así también la estrategia de muestreo fue claramente descrita y justificada. La estrategia de muestreo fue teóricamente comprensiva como para garantizar la generalización del análisis conceptual. Cómo se llevó a cabo el trabajo de campo y si fue descrito en detalle. La evidencia, como notas de campo, transcripciones de entrevistas, registros, etcétera, pueden ser examinadas independientemente por otros. Si es relevante, el proceso de transcripción puede ser inspeccionado de manera independiente. Los procedimientos para el análisis de datos fueron claramente descritos y teóricamente justificados. Se preguntan cómo fueron identificados los conceptos y los temas a partir de los datos. También se preguntaron si el análisis fue repetido por más de un investigador para garantizar la confiabilidad, así también como si el investigador proporcionó evidencias para buscar casos que podrían contradecir o modificar el análisis. Bueno, y hablando un poco sobre algunas consideraciones finales ya acerca de, pues, de la investigación cualitativa, pues los métodos cuantitativos y cualitativos en investigaciones en salud, pues son abordajes que si bien se basan en paradigmas filosóficos o diferentes, creo que no necesariamente, a estos son, bueno, excluyentes, ¿no? Su relación no es jerárquica, sino complementaria. Es decir, que al utilizarse diseños mixtos, ya sea cualitativos o cuantitativos, pueden trabajarse en torno a complejos de temas de investigación, pues así como para lograr un panorama más amplio y más profundo de un problema de salud en particular. Aquí les puse que es posible y muy deseable para los intereses de un mayor pluralismo metodológico explorar las oposiciones que subyacen todas las investigaciones en el contexto de su utilidad para comprender problemas particulares de investigación. También necesitamos estar abiertos y reconocer nuestras posiciones epistemológicas y las de otros investigadores, de manera que los usuarios de investigadores tengan la oportunidad de participar completamente de sus hallazgos. Pues esto es lo que nos lleva a pues tener ética, ¿verdad?, acerca de las investigaciones. Y también tener valores, ¿verdad? Creo que ya lo habíamos platicado anteriormente, que es muy importante que la ética esté en nuestras investigaciones, ya que no podemos obligar, ¿verdad?, a los participantes, no podemos obligar a todas las personas a participar en los estudios o en las investigaciones si así ellos no lo desean. Aquí es donde entra el consentimiento informado, que ya sabemos bien, ¿verdad?, que
antes de pasar cualquier tipo de investigación o encuesta, siempre tenemos que tener el consentimiento pues de cada persona. Yo creo que también la bioética ha sido uno de los aportes muy directos y que ha enriquecido, ¿verdad?, a la ética de la investigación. Siempre es muy importante tener en cuenta también los valores acerca de esta investigación, ya que la investigación cualitativa comparte muchos aspectos éticos con la convencional, pues así también como los aspectos éticos que son aplicables a la ciencia en general, ¿verdad? Y yo creo que es todo lo que tenemos en el día de hoy, en la clase de hoy, en cuanto a la presentación de la investigación cualitativa. Y pues me gustaría que antes de pues, pasar a la actividad que tenemos programada para la clase, quisiéramos saber si alguno de ustedes tendrá alguna pregunta que realizar en cuanto a esta investigación. Buenos días, doctora. Aquí le saluda el doctor Alemán. Pues yo la verdad que sí tengo una pregunta ahí medio interesante. La verdad, bueno, iniciando, pues quiero felicitarles porque la verdad que fue muy bonita presentación. Se ve que estudiaron bien. Les animo a seguir leyendo porque de hecho, como estudiantes de medicina o como médicos, venimos pues autoformándonos en todo momento. Más ahora que todo pues ha ido cambiando, las clases y todo, y va a seguir cambiando pues porque la vida es evolutiva. Pero les felicito, bastante bien. La duda que me dio es cómo ustedes calculan la muestra para un estudio cualitativo. ¿O saben calcular la muestra? ¿Les enseñaron el año pasado? Si no saben, no hay problema. Yo voy a conseguirles algún documento para que ustedes puedan leer y aprender a cómo calcular la muestra de estudio. En cuanto a su pregunta, doctor, no sé si estoy en lo correcto, pero tal vez en cuanto a estadísticas, supongo yo, o estoy mal, la verdad, solo doy mi opinión. Bueno, hay que tener varios aspectos a saber. Primero, la población en la cual usted está sabiendo que va a hacer el estudio. Por ejemplo, estudiantes de medicina, es una población o universo en general, ¿sí? Hay que saber que la población es en general y la muestra es un pequeño sector. Entonces, hay que saber qué margen de error queremos tener para nuestros estudios, ¿sí? Y también esto nos va a ayudar a dar una validez más correcta a nuestras encuestas, ¿sí? O a nuestro estudio. Hay una fórmula, de hecho se las voy a pasar, voy a buscar algún videito por ahí que lo explique de una forma más digerida, más fácil, para que ustedes cuando hagan una investigación tanto cuantitativa y cualitativa, pues sepan calcular su muestra y sepan que esa muestra es la ideal para el estudio que ustedes estén realizando, ¿sí? Porque a veces nosotros le ponemos, voy a agarrar 20 pelones o 30 pelones de primer año y voy a hacer mi investigación, pero a veces nos da un margen de error ya cuando tenemos todos los datos recogidos, hicimos todo el trabajo y estamos haciendo la estadística y las gráficas, vemos que el margen de error y la validez pues es nula, o sea, es muy grande el margen de error y todos los datos y todo lo que queríamos descubrir en el estudio pues nos sale mal. Entonces, esto lo aprendí yo a las malas en la tesis, porque hice una muestra al azar, de hecho, pero ya cuando calculé la muestra, tuve que hacer correcciones. Entonces, tuve que yo la hice en el hospital de tuberculosis y pues me tocó ir a revisar la documentación, fichas clínicas, rayos X, y casi que mi población fue como de unos 200 personas aproximadamente. Entonces, yo había estudiado como 50. Entonces, ya cuando hice yo mis gráficas y todo, todos los percentiles me salían negativos, no me salía bien.
Entonces, es bueno saber cómo calcular la muestra y lo que explicaba Lisbeth con respecto al muestreo, a los tipos de muestreo que pues uno tiene como a disposición, ¿sí? Como en bola de nieve y todos esos que ella mostró. Y para aprenderlos y saberlos utilizar en el momento que usted está haciendo la investigación. Bueno, perdón que les vaya dando algunas cositas aquí. Primero me quiero disculpar con todos porque no he podido calificar sus tareas, ya que he tenido un problema aquí en mi casa que me bajó, claro, mi internet a un internet súper básico. Entonces, imagínense que una foto me cargaba como en 5 minutos. Entonces me costaba mucho ingresar a la plataforma en el celular y calificar ahí, súper complicado. Entonces esta semana, ya que me componga mi internet, yo les prometo calificarles sus investigaciones o sus protocolos, además de la tarea de esta semana. La persona que me escribió ayer, por favor, escríbame nuevamente para poder subir su tarea, quien subió su tarea equivocadamente. La tarea de esta semana, obviamente grupo 2 no la va a hacer, es sobre un mapa mental de la triangulación de investigación cualitativa. Entonces, yo creo que aquí en la investigación alguien mencionó la triangulación, no sé quién fue. Entonces, es una técnica que se utiliza en este tipo de investigación, ¿sí? Hay diferentes técnicas dentro de la triangulación. Entonces yo quiero que me hablen sobre la triangulación y sobre sus diferentes perspectivas, ¿sí? Que me hagan un mapa mental. Lo pueden hacer en Word o como ustedes quieran, ¿sí? Si lo hacen en alguna de estas aplicaciones como la que les di la vez pasada, por favor mándenme el link y en un documento en Word pónganle pues su carátula y todo y me mandan pues pantallas foto de pantalla, ¿sí? Ahí pegaditas, para que sea bonita su presentación. Y pues nada más, les felicito. Aquí me están escribiendo, disculpen. El mapa mental solo de triangulación, dijo. Sí, es solo de triangulación. Ajá, sí, sí. La investigación cualitativa nos ayuda a tomar decisiones o a llegar a una conclusión. Sí, claro. De hecho, tanto la cualitativa en algún punto de la investigación se vuelve un poquito mixta, ¿sí? Cuando ya recolectamos todos los datos, por ejemplo, yo hice un estudio sobre las características de patrones radiológicos en rayos X de pacientes con tuberculosis polidrogoresistente y multidrogoresistentes. Entonces, mi objetivo en la investigación cualitativa era ver las características radiológicas que tenían estos dos grupos, ¿sí? Y tratar de hacer un diagnóstico temprano de un paciente. De hecho, son 3 grupos: el paciente de tuberculosis normal, pulmonar, y los pacientes que ya les han dado varios tratamientos, ¿sí? Y por eso se vuelven poliresistentes, porque son resistentes a casi todos los antibióticos, y multidrogoresistentes son más resistentes aún a los antibióticos nuevos de tuberculosis. Entonces, asumí y dije, bueno, yo creo que el pulmón de estos pacientes va a cambiar. Sí, va a ser muy diferente a la tuberculosis pulmonar básica. Pues sí, encontré cambios, pero no algo significativo, ¿sí? Posiblemente si hubiera hecho un estudio un poquito más grande, con una población mucho más grande, una muestra mucho más grande, esto me hubiera dado tal vez datos más enriquecedores para mi tesis, pero pues la verdad que se necesita dinero y se necesita tener mucha más población. La verdad que eso es lo que nos limita como investigadores. Pero les felicito, les pido por favor que estén leyendo en sus casas, ¿sí? Agarren su guía didáctica, pónganse a leer antes de la clase, porque de hecho yo les estoy dejando hacer presentaciones porque todo investigador, al momento de hacer su investigación o hacer su tesis, usted va a tener que presentar sus datos frente a una terna y defender su tesis. Entonces, esta es una práctica que ustedes vayan encontrando ciertos datos que a veces no les damos en la universidad, pero ustedes leyeron
y por ahí salió triangulación. Perfecto. Es una técnica muy buena, nos da diferentes perspectivas, ¿sí? Para llegar a ciertas conclusiones o ciertos datos. Bueno, entonces les dejo para que sigan teniendo su actividad. Disculpen que yo me desconecte, pero tengo que ver unos pacientes a la clínica y espero que me manden por correos, no sé, mañana mismo o hoy mismo todos los documentos o todo lo que se vio en esta clase, ¿ok? Muy bien, doctor. Entonces nosotros ahorita les vamos a compartir el link a los compañeros para que puedan ingresar. Es un crucigrama el que van a hacer. Entonces, ahorita les compartimos ya el link para ¿O sabes que, qué podemos hacer? ajá, Envíame el link del crucigrama. Yo se los pongo y que lo hagan el día de mañana, si les vale como ingreso a la plataforma. Por favor, les pido que ingresen a la plataforma, aunque tal vez yo no haya subido nada, que ingresen los días de clases para que la plataforma les tome asistencia, ¿sí? Para que no les marque ahí como alumno en límite de problemas, no sé. Entonces les pido por favor que ingresen, ¿ok? muy bien. De acuerdo, entonces Bueno, ahorita se lo enviamos, doctor. Entonces yo creo que listo, ahí listo. finalizamos. Ok, bueno chicos, les mando un fuerte abrazo, por favor cuídense, protéjanse, tomen sus medidas, traten de no estar saliendo, ¿sí? Y estudien duro, les estimulo que estudien duro. Grupo 1, grupo 2, la verdad, bastante bien. Y pues espero que, el grupo 3, vamos a ver casos y control, creo yo. Vamos a ver qué me escriben aquí. Bueno, sí, el grupo 3 vamos a ver investigación de casos y control, ¿sí? Entonces necesito que tomen estos dos grupos como referencia, ¿sí? Y que lo hagan.